Hoy vamos a analizar un escenario hipotético, casi un thriller geopolítico en el que un único suceso provoca una reacción en cadena a escala mundial. Vale, vamos a meternos de lleno en esta pregunta, que es la premisa de todo este análisis. A primera vista parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero en realidad nos permite examinar esas conexiones tan frágiles que existen entre los poderes autoritarios en el mundo actual. Nuestra historia arranca en un lugar y en un momento muy concretos. Un único acontecimiento en América Latina, algo que casi nadie esperaba, y que va a ser la primera ficha de dominó en caer. La velocidad con la que pasa todo es increíble. En menos de 24 horas, la captura de una figura tan importante no solo genera un vacío de poder, sino que destapa una debilidad que era crítica. Corta de raíz un flujo de dinero, una arteria económica que unía directamente Caracas con Teherán. Y ese corte, ese fue el verdadero terremoto. Muy bien, pero ¿cómo es posible que algo que pasa en Venezuela tenga un impacto tan inmediato en la economía de Irán? Bueno, para entenderlo, solo hay que hacer una cosa: seguir el rastro del dinero, o, en este caso, del petróleo. A ver, esta red era literalmente el salvavidas económico del régimen iraní. Y no era simple contrabando, ¿eh? Era toda una infraestructura que mantenía a flote la economía de los ayatolás, es decir, de los líderes supremos del país, a pesar de toda la presión internacional. Por eso, su desmantelamiento no fue un daño colateral, era un objetivo clave. Ojo, que aquí no estamos hablando de una batalla naval, nada de eso. Fue una demolición controlada, estratégica. Primero, se usó inteligencia por satélite para dibujar el mapa completo de la red. Después, se sacó todo a la luz para cortar su logística. Y finalmente, el golpe de gracia. Al cerrar el grifo del dinero desde Caracas, la flota se hundió sola, ahogada por falta de fondos. Una operación de pura precisión económica. Y claro, con ese salvavidas económico completamente pinchado y la economía en caída libre, la presión se trasladó a las calles de Irán. Y lo curioso es que los primeros en moverse no fueron los activistas de siempre, sino el corazón comercial del país, los mercaderes. Y aquí está la clave de todo, ¿no? El pánico económico se convierte de repente en la mecha de la acción política. Cuando ves que tu dinero no vale nada de un día para otro, el miedo al régimen, pasa a un segundo plano. La marcha de los comerciantes del bazar fue el verdadero pistoletazo de salida. Pero lo más fascinante de todo esto es que no estamos viendo una simple copia de las protestas anteriores. El movimiento Mujeres, Vida, Libertad 2.0 es otra cosa, es una evolución. Si la primera ola luchaba por derechos sociales, esta segunda se alimenta del colapso económico total. Y lo que es más importante, se inspira en la idea de que el cambio es posible, porque acaban de ver cómo ha ocurrido a miles de kilómetros. Claro, con este vacío de poder tan bestia, y encima en dos países a la vez, Estados Unidos se vio forzado a hacer un movimiento en el tablero. La situación era crítica y exigía una respuesta. Pero, ¿cuál era la correcta? Y el nombre en clave, Absolute Resolve, o determinación absoluta, lo dice todo, ¿verdad? La gran pregunta en Washington era, ¿ha sido esto algo de una sola vez? ¿Una operación exitosa y ya está? ¿O acabamos de crear un modelo de política exterior completamente nuevo y muy arriesgado, que se podría repetir en otros sitios? La verdad es que no había una opción fácil. Por un lado, tenías la intervención militar, rápida, decisiva, pero con un riesgo altísimo de incendiar toda la región. Y por otro, la presión diplomática, más segura, más estable, pero quizá demasiado lenta para una crisis que evolucionaba por horas. Una decisión complicadísima. Y mientras todo esto pasaba durante esa semana crítica, dos de los actores más importantes del planeta mantuvieron un silencio casi total. Un silencio que, en sí mismo, era toda una declaración de intenciones. Sí, hablamos de Rusia y China. Su silencio fue tremendo. Ensordecedor. En cualquier otra situación habrían saltado, habrían condenado la operación, habrían movido sus fichas. Pero esta vez, no. Nada. Y esa inacción podía significar un cambio profundísimo en las alianzas globales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que su inacción no fue por debilidad ni mucho menos. Fue una jugada de ajedrez. Seguramente estaban superados por sus propios problemas internos y ante la velocidad de la crisis decidieron hacerlo más inteligente, esperar, observar y prepararse para negociar con el que quedara en pie. Pura paciencia estratégica. Y bueno, llegamos al final de esa semana de locos. Cuando el polvo empieza a sentarse, lo que se ve no es un pequeño cambio. Es un mapa geopolítico completamente nuevo, radicalmente distinto al de hacía solo 7 días. El primer golpe, el más obvio y el que se pudo medir al instante, fue por supuesto en la economía. A ver, cuando dos de los mayores productores de petróleo del mundo cambian de régimen a la vez, el mercado no tiembla, sufre un seísmo. El nuevo precio del crudo sencillamente marcó las reglas del juego para la economía mundial durante el resto del año.
Y con esto llegamos a la reflexión final, que es quizá la más importante de todas. Este escenario hipotético nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo donde las autocracias se apoyan unas a otras, con redes financieras secretas, ¿es posible que la caída de una pieza arrastre a todas las demás? Es una idea que, desde luego, nos obliga a repensar qué significa realmente la estabilidad global.